Hola amigos, ¿cómo va todo? Hoy por fin voy a hablar del sistema de infoentretenimiento del nuevo SEAT Ateca, que es algo que me habéis pedido muchas veces. Como es un tema que es bastante largo, lo he dividido en varios vídeos y hoy empezamos con el primero de ellos. Espero que os guste. Empezamos con la parte superior de la pantalla. De izquierda a derecha tenemos la siguiente información: hora actual, las siglas TP que aparecen si tenemos activadas las emisoras de tráfico, el perfil de conducción que estamos usando, en este caso es el modo Eco, la temperatura exterior, el nivel de carga del móvil, el nivel de cobertura de telefonía móvil, el indicador de que estamos cargando el móvil de manera inalámbrica, el indicador de que estamos conectados a los servicios de SEAT Connect y que si está en gris significa que la conectividad es limitada, el tipo de privacidad que tenemos configurada y por último, el aviso de que tenemos una alarma pendiente de leer. Adicionalmente, también nos aparece este otro icono si tenemos el audio apagado. Y si estamos en modo navegación, nos muestra la distancia y la hora de llegada al destino. Si arrastramos hacia abajo esta línea blanca de aquí, podemos acceder a las alarmas pendientes. Ahora mismo tengo una alarma avisándome de que la radio online no está disponible porque la wifi de mi móvil no está activa. También podemos regular el brillo de la pantalla, que ahora no puede apreciarse bien porque hay bastante luz, pero en esa otra toma más oscura sí que lo podemos ver mejor. Y a la izquierda tenemos la configuración del nivel de privacidad que hemos visto antes. El mínimo nivel de privacidad es el de compartir ubicación, en el que el usuario y cousuarios del coche pueden ver la posición del coche en el portal de SEAT Connect o con la app de SEAT Connect. Y el máximo nivel es el modo incógnito, en el que únicamente están activos los servicios requeridos por motivos legales. En el vídeo sobre SEAT Connect os explicaré cómo activar o desactivar esos servicios uno a uno. Y aquí podéis apreciar cómo el icono de privacidad cambia. A la izquierda tenemos los botones táctiles que permiten hacer lo siguiente: acceder al navegador, acceder al menú de Full Link, es decir, al menú de configuración del teléfono móvil, ajustar el volumen, y también tenemos el botón de apagado, que si lo tocamos una vez desactiva el audio, pero que si lo mantenemos pulsado apaga completamente el sistema de infoentretenimiento y nos muestra la hora. Deslizando el dedo podemos elegir el formato del reloj entre 4 modelos. En la parte central de la pantalla tenemos lo que SEAT llama widgets y que están organizados en 6 áreas. Estas 3 que veis aquí y otras 3 que hay en la página siguiente. A esta pantalla podemos acceder tocando la pantalla táctil y desplazando el dedo a la izquierda o a la derecha, pero el sistema también es capaz de reconocer algunos gestos simples, como este, que, sin tocar la pantalla, nos permite cambiar de página. El widget de navegación tiene un comportamiento que depende de si estamos navegando o no. Si no estamos navegando, lo que veremos es simplemente un mapa. Si deslizamos hacia arriba con el dedo, veremos 2 vistas más. Esta primera, que yo personalmente no le he encontrado ninguna utilidad si no estás navegando, y después tenemos la vista de la brújula, donde además podemos pulsar esta flecha y veremos nuestras coordenadas y la altura a la que nos encontramos. Y en todos los widgets, haciendo doble clic sobre ellos, vamos a la función asociada. En este caso, accedemos al navegador. Vamos a iniciar la navegación para ver qué cambia en el widget. Elegimos, por ejemplo, este restaurante de aquí y volvemos a la vista principal. Ahora, como podéis ver, aparece dibujada la ruta. Y en la siguiente vista nos indica los puntos de interés por los que vamos a pasar, que en este caso son un par de parkings. La tercera vista nos muestra las indicaciones de giro. Y si tenemos la navegación activada,
Aquí arriba, en lugar del perfil de conducción, el sistema nos muestra la distancia en kilómetros hasta el destino y la hora prevista de llegada. Para aquellos de vosotros que me habéis pedido un vídeo dedicado al navegador, no os preocupéis que lo grabaré más adelante. En el widget del medio tenemos el control del audio. Activamos el sonido y podemos escuchar la radio, que es la fuente que está seleccionada en este momento. Pulsando sobre estas flechas podemos cambiar de emisora. Y haciendo doble clic, accedemos al menú de la radio. No en el caso del COVID, pero el caso... Si en lugar de la radio tenemos puesta música a través de CarPlay o Android Auto, así es como se vería. El tercer widget corresponde a la telefonía, cuyo comportamiento dependerá de cómo tengamos conectado el móvil al sistema. Si lo tenemos conectado por Bluetooth, aquí nos aparecerán los contactos favoritos. Y tocando sobre cualquiera de ellos, se realizará la llamada. Si tenemos CarPlay activado, nos preguntará si queremos realizar las llamadas por Bluetooth o CarPlay. En este caso, selecciono CarPlay. El sistema me muestra directamente los favoritos que tengo configurados en el teléfono. Vamos ahora al segundo grupo de widgets. El primero corresponde al estado del vehículo y tiene dos vistas. En esta primera vemos que tenemos un aviso y que ahora veremos. Y en la segunda nos dice si hay algún problema con la presión de los neumáticos. Lamentablemente no nos dice cuál es la presión actual, solo nos dice si ha habido alguna pérdida de presión desde la última vez que configuramos la presión correcta. Vamos ahora a ver qué aviso tenemos. En este caso nos está diciendo que las luces las tenemos apagadas. Las enciendo y vemos que el aviso desaparece y que podemos iniciar el viaje sin problemas. En el widget central tenemos información sobre la autonomía y el tiempo de uso del vehículo, la distancia recorrida desde la salida, el total y desde el último repostaje. Tocando sobre el widget vamos a otra pantalla donde tenemos un poco más de información, concretamente la velocidad media y el consumo. Si estáis interesados en los consumos, os dejo aquí arriba y en la descripción el enlace al vídeo que grabé analizando los consumos del coche. Y en el tercer widget tenemos la ayuda del sistema de infoentretenimiento. Esta ayuda está dividida a su vez en tres partes: ayuda sobre la estructura del sistema, sobre su manejo y sobre lo que nos permiten adaptar a nuestras necesidades o gustos. Aquí también tenemos la ayuda correspondiente al manejo por voz aplicada a la navegación, el uso del teléfono y el audio. Ya hice un vídeo sobre esto, os lo dejo aquí arriba y en la descripción. En la parte de abajo tenemos una serie de atajos o accesos rápidos a los elementos del sistema que más utilizamos y que pueden configurarse. Por ejemplo, esta banderita corresponde al navegador, pero como ya tenemos el acceso a través de la bandera de la botonera táctil de la izquierda, la voy a cambiar por otra cosa. Para ello, mantengo pulsado el icono hasta que me sale una X. Esto funciona igual que los teléfonos móviles. Tocamos la X y el icono desaparece. Ahora, la posición que deja vacía la podemos usar para colocar otro icono. Por ejemplo, la de la configuración de la ventilación. Tocamos el icono y ya está. Ahora podemos acceder a la ventilación directamente desde la pantalla principal. Los iconos que yo utilizo más frecuentemente son esos otros: el de multimedia, el de la radio, el de los ajustes del sistema, el de CarPlay
y en la siguiente pantalla tengo otros que uso un poco menos. La gestión de usuarios, los ajustes del vehículo, la configuración del sonido, la ayuda y los ajustes de seguridad. No os preocupéis porque en la continuación de este vídeo veremos todas estas opciones con más detalle. Y por último, pulsando sobre el botón Home, cambiamos entre la vista de widgets y la de iconos. La situación de los iconos se puede personalizar y funciona igual que en un teléfono móvil. Mantenemos pulsado el icono que queremos mover y lo arrastramos a la pantalla que queramos. Bien, pues hasta aquí la primera parte. Nos vemos la semana que viene para continuar con el resto del sistema de infoentretenimiento. Adiós.